Entonces lo que vamos a hacer es implementar un algoritmo bien sencillito, bien simple, para poder identificar cuándo existe un ataque de inyección o no. En el caso de PHP, como se renderiza en el servidor, realmente es bien simple mantener en la sesión un identificador único que nos permite validar que todo está funcionando adecuadamente y de que no es otro sitio con malas intenciones que está enviando el formulario como tal con información incorrecta, falsa, sin tener todos los esquemas necesarios para poder validar que esa información proviene de mi propio sitio. Entonces, con eso vamos a hacer lo siguiente. Solo déjenme ¿por qué me está tirando que no puedo? Qué raro, tengo otro corriendo en puerto 80. Voy a tener que reiniciar mi contenedor porque está fallando. Tampoco. Hoy sí, perdón el atraso. Ok, como les mencionaba, lo que vamos a querer en este momento es establecer un token. En este caso es un token único que se va a generar cada vez que se renderiza esta página. Y cuando se manda una acción, ya sea un insert, un delete o un update,
Lo que vamos a hacer es verificar que esa acción, que ese token que viene del formulario nuevamente, es idéntico al que tengo guardado en la sesión. Si no es idéntico, eso quiere decir de que hubo una modificación o me están queriendo jugar la vuelta. Y si eso sucede, mejor le digo, hey, algo sucedió mal, nos regresamos otra vez a la lista para que empieces todo el proceso. ¿Ok? Esa es la idea que se debe de hacer. Generalmente muchos ataques, como por ejemplo esquemas de phishing, que lo que hacen es crear un clon de una página para poder capturar sus recursos. Esto es algo común, eso se encuentra bastante. Por ejemplo, sale un correo urgente y le dicen de que han usado su cuenta, que por favor entre tal enlace para poder ingresar al sitio y así verificar si su cuenta no fue afectada. Y cuando le abren una página idéntica al login que tienen de ese servicio. Ponen su usuario, ponen su contraseña y resulta de que entra el sistema como tal. Lo que no se fijaron es de que la URL que abrieron no era la URL específica de la organización. La organización lo que hizo fue, o sea, el malversor de eso, fue agarrar su usuario, su contraseña, guardarle en algún lado especial en algún servicio específico propio nominado por ellos, y después lo que hizo es hacer directamente a un sitio de la empresa que sí es el servicio correcto, sin proteger, le inyecta esos datos que usted ingresó con los mismos datos del formulario, y ese sitio, al no tener una validación de ese tipo, de lo que vamos a hacer ahorita, simple dice, ah, ok, el usuario y la contraseña que me manda son válidos, lo voy a dejar entrar al sistema. Pero hubo un intermediario ahí y ese intermediario capturó su usuario y su contraseña para hacer cosas posterior. Entonces, vamos a venir y vamos a hacer una técnica simple, bien sencilla. Hay más complejas, pero esta por lo menos ayuda a mitigar bastante. Y lo que vamos a hacer es agregar una función. Vamos a crear una funcioncita aquí. Cross-site scripting. Vamos a poner anti-XSS cross-site token. Y esto lo que tenemos que hacer es simplemente definir en la sesión. Y aquí podemos definir una llave única para este formulario. Es bueno tener una llave distinta para cada uno de los formularios distintos. Mucha gente hace lo siguiente, se les pone aquí forms y dentro de forms se establece otro elemento, pero no nos compliquemos aquí. Entonces vamos a decirle que este va a ser carros form XSST. Va a ser igual y vamos a usar algo, un hash, que nos permita verificar o que nos permita crear un valor único. Hay varios elementos que se pueden utilizar. En este caso vamos a usar algo bien simple. Vamos a usar un SHA-2. Bueno, esto sería hash. El algoritmo es SHA-256, si no me equivoco. Va en minúsculas y chiquito. La data que vamos a incorporar, en este caso, vamos a usar una función llamada time, que me devuelve un entero. Y ese time le vamos a concatenar carro form, binario de falso y arreglo las opciones. Esto es solamente lo que ocupamos. Ese hash me va a generar un número específico, una serie única basado en tiempo y basado en ese elemento, ese carro form. Es decir, de que la persona o el perpetrador, si no tiene el tiempo exacto en el que se generó y no tiene esta llave que estoy usando, carro form, no va a poder generar ese mismo identificador único. ¿Ok? Va a costar un montón. Entonces, al tenerlo, también vamos a guardarlo
Lo vamos a guardar aquí. Eso implica que yo tengo que crear una variable cross-site scripting token. Y cuando generemos la data, vamos a guardarlo también en la vista. Y lo vamos a guardar. ¿Qué vamos a hacer con ese XSS token? Lo vamos a agregar en el formulario. Ok, en el formulario tenemos un input código. Aquí podemos aprovechar un input type. Establecemos hidden name XSS token y el value XSS token. Estoy usando la guirolía porque estoy dentro de un contexto específico del carro, entonces me tengo que ir a la raíz con XSS token. Por eso la guirolía. Y eso es lo único que yo tengo que hacer para que el formulario, cuando haga una acción, envíe la variable XSS token en el post también con el valor que yo estoy enviando. ¿Ok? Si este valor no lo tiene un perpetrador de antemano, el formulario no le va a funcionar. ¿Capich? Ok, entonces luego de eso, cuando vienen las validaciones, ¿se acuerdan que tenemos que cargar datos del formulario del método post? Pues también podemos sacar ese valor. This XSS token es igual a, y vamos a sacar del post nuestra variable que viene hidden, que es el XSS token. ¿Ok? Y al validar la data, aquí vamos a hacer algo un poquito más severos. ¿Por qué? Porque si ese valor ya de entrada viene mal, el resto no lo tengo que validar. ¿Por qué no lo tengo que validar? Porque simplemente ya sabemos de que están haciendo una malversación, están tratando de meter datos incorrectos dentro de nuestro sistema. Por otro lado, que no es el lado autorizado, el adecuado, y lo envío a otro lado, lo envío a una lista o lo envío a un elemento que dice no autorizado. Entonces, en este caso vamos a poner if, podemos extraerlo con otra función para tenerlo separadito. Ok, y vamos a extraer. Primero verificamos si existe. Si existe, entonces vamos a validar de que sea igual. Entonces aquí return true. Si no, vamos a return false. Ok, solamente si existe en la sesión y si lo que viene en el post, que ya está en el elemento token de la clase, y lo que está guardado en la sesión es verdadero, es igualito, entonces devolvemos verdadero. Validación muy sencilla. Entonces vamos a utilizar esta función en la parte de las validaciones. Si no es token, es decir, no está válido, entonces vamos a utilizar nuestro elemento de site, utility site. Y aquí hay uno llamado redirect to with message. ¿Qué es eso? Nos permite redireccionar algún elemento.
Este sería index.php. El page va a ser igual a carros. Lista, si no me equivoco. A ver, controlador, carros, carros list. Entonces, carros, carros list. Y el mensaje que le queremos mandar es error al procesar la solicitud. Perdón. Ok. Y eso lo que va a hacer automáticamente es que si el token no es válido, aquí me faltó un this. Ok, si no está validado, entonces lo vamos a redireccionar a la lista y no vamos a hacer ninguno de los procesamientos. Ahí nomás cortamos todo el procesamiento de este formulario. Y prácticamente eso es todo lo que tenemos que hacer. Lo único que me hace falta es de que siempre cuando se va a renderizar, tengo que mandar a llamar a generar el anti-XSS token para así tener siempre una versión específica antes de enviar el formulario al cliente final. ¿Preguntas? Vamos a probarlo. MVC 2003 carro list. Ok, aquí tenemos nuestra lista. Vamos a abrir, editamos. Entonces, si yo inspecciono estos valores, voy a ver que en el formulario voy a tener en el primer div un input que es de código. ¿Y el hidden qué se me hizo? ¿O no lo salvé? Qué barbaridad, no lo salvé. Vamos a intentar nuevamente. Ok, el primero, el código. Si se fijan, aquí está el token, aquí está el hash que me generó. Y este hash es el que yo necesito encontrar que sí exista a nivel de nuestra base, de nuestra sesión. ¿Cómo ubico eso? Pues ahorita me sale bien sencillo. Voy a buscar en la carpeta temporal. Que ahí encuentran esos valores. Solo voy a buscar una sesión, que es la única que hay, que es esta. Voy a ver lo que hay ahí. Sudo. Si se fijan, aquí está CarrosForm XSST, que es nuestro token. Y este token que está aquí es igualito al token que está en nuestro formulario, que es el de aquí. Termina en CE8VE y aquí tenemos CE8VE. Ese es el que está guardado. ¿Ok? ¿Qué sucede? Me quiero pasar de listo, digamos. Voy a hacer algo aquí incorrecto. Voy a cambiar un solo número a ese token. ¿Ok? Aunque esté escondido, pero si yo le cambio el valor, que esto lo puede hacer cualquiera, voy a cambiarlo. Prácticamente yo ya invalidé ese formulario. Yo le puedo poner cualquier otra cosa. Puedo decirle 2009. Si le envío confirmar, me va a tener error al procesar solicitud. ¿Por qué? Porque el XSR que está en el formulario no es igual al que tenía en la sesión. Y eso dijo, ah, ok, aquí hay una inconsistencia, hay una anomalía, mejor cortamos el procesamiento, no hacemos nada y regresamos a nuestra lista. ¿Ok? De esa forma protegemos que el ingreso de datos esté asegurado. Vamos a intentar hacerlo ya sin modificar, o sea, sin alterar un poco las cosas.
Si ustedes observan ahorita, este valor ya está. Ahorita tuvo que haber cambiado. Si lo vuelvo a ver, ya cambió y me cambió por otro token 037F0 es la terminación. Y ese es el que tiene que estar aquí. Entonces yo le doy a confirmar ahorita. Tiene carro se actualizó satisfactoriamente. Eso quiere decir de que la modificación sí pasó porque el token coincide. Y eso es prácticamente todo lo que se solicita para poder manejar adecuadamente ese valor. Hay una, por así decirlo, un doble control. El servidor tiene la sesión, tiene ese token que me valida y el formulario debe de tener ese token también. Y ese token, cada vez que se genera ese formulario, se refresca, se hace uno nuevo, evitando de que exista alguna forma que un perpetrador pueda replicar ese identificador único. Sería extremadamente difícil. Y ya tendrían que ir a otra serie de ataques que requieren más interacción con el usuario. ¿Queda claro? Súper. Solo para así de poner en contexto un poquito más, una vez estuve en una situación revisando un amigo, me pidió ayuda, porque resulta de que la base de datos de un día para otro se le llenó con 14 teras de información en AWS, dejó un Aurora abierto. Y no sabía cómo hacer porque esa factura iba a salir bien cara. Y me dicen, no, no sé de dónde se generó tanto, no hay tanto cliente. Y revisando la información, era información basura, no era nada correcto. Y ya encontramos, existían unos sitios que se encargan de hacer scripts, agarran un diccionario de miles y miles de registros, hacen ponderaciones, combinaciones de esos registros y empiezan a buscar lugares en donde llenar. La idea de todo eso, inicialmente no es atacar, en este caso no es atacar a la empresa de mi amigo. La idea en ese caso era saturar la red en la que estaba la empresa de mi amigo. Entonces tenían a todos los servicios que podían, porque atacan de varias formas, distintos tipos de ataques para poder generar un DDoS, un ataque de denegación de servicio, saturando los paquetes que están pasando por la red. En este caso, Amazon es un monstruo. Entonces sabe cómo controlar eso. El problema es que lo dejó abierto. No, y no lo monitoreó adecuadamente y en simples 24 horas eso fue un macaneo. Eh, tuvo que llegar a una negociación, solo para terminar la historia, tuvo que llegar con una negociación con AWS, demostrar de que fue realmente un ataque y gracias, fueron bien condescendientes y revertieron todo eso en la factura. Solo para ponérselos en perspectiva, se podían comprar 3 prados con lo que iba a salir de esa factura. Ya se imaginan la gotita del muchacho. ¿Va? ¿Ah? Barata la broma. No, pero lo que les quiero mostrar es la perspectiva, es el cuidado que uno debe de tener con las aplicaciones en la web, más que todo con estas aplicaciones que interactúan con base de datos, que son uno de los recursos más caros que hay en la web, en los cloud computing. En data center, pues no me preocupa tanto porque se llena el disco y ya estuvo. Y nuestros discos a lo más que llegan a 32 teras. Sí, los buenos. Los que tienen un data center, que dicen que tienen un data center, y los que tienen una PC metida en un case con una interfase solamente de T100, olvídense. Eso es un 2x3, hace un denial of service facilito. Y digamos que nuestras redes hondureñas no son lo más adecuadas para ese tipo de negocio. Entonces, lo que les quiero dar a llegar a entender, el objetivo final de todo esto que les conté, es de que aunque sea algo sencillo, como este tipo de algoritmo para manejar un token que me valide la conexión y origen, la generación y origen de donde se proviene el mensaje y la data que se estaba llenando a la base de datos, es uno de los principales elementos necesarios para evitar cualquier cuestión malversada o cualquier siniestro que se pueda realizar.
Una vez alguien me preguntó, ingeniero, ¿y por qué no usamos directamente los queries concatenados con los valores? Porque funciona, puede funcionar sin ningún problema, concatenar la cadena de SQL y solo mandarla a ejecutar. ¿Por qué tenemos que mandar un parámetro, hacer un statement preparado antes? Eso consume más recursos. Sí, consume más recursos, pero me quita el dolor de cabeza de estar pensando aquel individuo que se llame punto y coma, drop table MySQL, punto y coma. Porque si no, si solo concateno, ahí lo que tengo es un ataque llamado inyección de SQL y me volé la base de datos principal de la base de datos si tiene permiso de ejecución ese usuario, ya estuvo. O la otra, yo sé de que estoy haciendo un filtro y en el filtro puedo poner el texto y concateno el texto. Punto, coma. Select all from mysql.users. Punto y coma. ¿Qué sucede? Me cambió el filtro y en vez de un filtro me ejecutó una nueva sentencia SQL y expuso una lista de todos los usuarios que estaban en la base de datos para entrar a la base de datos. Esa es una inyección de SQL, por eso usamos statements preparados. El DAO es una forma de protegernos de ese tipo de ataques que son comunes en el ámbito de comercio electrónico. Ya que estamos viendo programación orientado a negocios web, el negocio lo tenemos que proteger. Entonces, les recomiendo leer todos los principios de OWASP o WASP. Ok, hay una bonita página donde los organiza todos. OWASP.org. El ingeniero de seguridad nos estaba explicando esa página justo ayer o antier, creo. Genial. Léansela, mírenlo todos los elementos de lo que viene. Hay un montón de elementos aquí que valen la pena leerlos. Hay recursos. A mí el que me gusta es este, el top 10. ¿Por qué? Ahí me dicen todos los elementos más complicados y aquí están. Ve. 2017 el principal era inyección. Ahora es Broken Access Control. Esto tiene que ver con el manejo de autenticaciones. Luego, errores de criptografía. Desgraciadamente, el nivel de procesamiento que tenemos hoy, las computadoras me permiten hacer un montón de desencriptaciones a fuerza bruta. O sea, con una parte parcial de la llave pública, si esa llave pública es menos de 256 bits generados y generados con un algoritmo viejo, ya sea un SHA-1 o un SHA-256 de las anteriores, que no vienen con un nuevo algoritmo básico, o el otro llamado, aunque se llama Big Bone Fish, esos algoritmos realmente los sugirió la Casa Blanca como parte del protocolo de seguridad que se establece mínimo en la milicia de Estados Unidos y en todas las entidades de Estados Unidos, eh, ya son vulnerables. Ya el poder de procesamiento permite poder con una sola parte de la llave pública poder identificar y replicar la llave privada. ¿Por qué? Porque al final son problemas muy complejos a resolver, pero siguen siendo problemas que se pueden resolver para trabajarlo. Entonces ahí están viendo más o menos una evolución de qué es lo que se está manejando ahora. El que nosotros acabamos eh, de manejar aquí es este, Server-Side Request Forgery, que ahora está, lo estamos protegiendo. Antes se llamaba Cross-Site Scripting, que ahora es inyección. Y este Server-Side Request Forgery es eso específico, que generan el formulario y lo mandan. No sabían que ya lo habían puesto. Ya vamos a cambiar a SSRF el nombre. Pero sí, hay bastante información aquí. Este es muy importante tenerlo actualizado, saber qué es lo que hay que hacer porque el negocio web es los primeros sitios que son sujetos a este tipo de ataques. Y tiene sentido. Hay plata de por medio. ¿Preguntas?